Bienvenidas y bienvenidos a La Guarida Humanista. Hoy hablaremos de la sintiencia y las emociones de los animales no humanos desde una perspectiva filosófica y con datos científicos. Jeremy Bentham, filósofo del siglo XVIII, escribió: «Quizá llegue el día en el que el resto de los animales adquieran los derechos de los que nunca pudieron ser privados, excepto por la mano de la tiranía». Los franceses ya han descubierto que la negrura de la piel no es razón para abandonar a un ser humano al capricho de su torturador. Quizá llegue el día en el que se reconozca que el número de patas, la pilosidad de la piel o la terminación del hueso sacro son razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensitivo al mismo destino. Un caballo adulto o un perro pueden razonar y comunicarse mejor que un infante de un día, una semana o incluso un mes. Pero la cuestión no es ¿pueden razonar? ¿O pueden hablar? Sino ¿pueden sufrir? Quizá nosotros deberíamos ir más allá. ¿Qué entendemos por sintiencia? ¿Cómo sabemos que un animal sufre o siente dolor cuando no podemos percibirlo debido a las enormes diferencias físicas que tenemos con, por ejemplo, los invertebrados? ¿Cuáles son los criterios para reconocer dolor en un animal? ¿Qué tipo de emociones experimentan los animales? ¿Experimentan emociones complejas más allá de las básicas? El primatólogo Frans de Waal define la sintiencia como la capacidad de experimentar, sentir o percibir. En sentido estricto, implica la sensación subjetiva de estados internos, como el dolor y el placer. Los filósofos de la ciencia Heather Browning y Jonathan Birch explican que esto es lo que se conoce en filosofía de la mente como conciencia fenomenal. Además, coinciden en que el discurso en torno a la sintiencia ha puesto el foco en el dolor. Los escépticos exponen que el dolor no es posible sin neocórtex y que ni los invertebrados ni los peces lo poseen. Pero esto no es cierto, ya que la carencia de este no es un indicativo de no sentir dolor. De lo contrario, las aves y los reptiles no sentirían dolor, ya que carecen de él, y sabemos que sí lo hacen. Se ha sugerido que los nociceptores son necesarios para la experiencia subjetiva del dolor, pero su presencia aún no se ha establecido de forma concluyente, aunque existen pruebas de la detección de calor extremo en invertebrados. La nocicepción hace referencia a la detección del daño y a la respuesta del mismo, pero a menudo se interpreta como un reflejo, por lo que no podría ser uno de los marcadores de experimentar la sensación del dolor, ya que, por ejemplo, algunos insectos, siguen mostrando los mismos comportamientos aunque hayan sido dañados, como seguir alimentándose o apareándose. Pero mostrarse indiferente ante las lesiones de su cuerpo ¿es un indicador de la carencia de experiencia del dolor? El filósofo de la ciencia Peter Godfrey Smith considera que esto es apresurarse demasiado porque existen dos diferentes formas de experiencia: la evaluadora y la sensorial. La evaluadora sería la experiencia relacionada con el dolor y el placer y la clasificación de las situaciones según si son buenas o malas. Y la sensorial implicaría el registro de lo que sucede. Peter cree que podemos concebir la idea de animales dotados solo de la experiencia sensorial. En este caso, puede que sientan dolor sin necesidad de evaluarlo y por ello no reaccionan a él. Pero aun con esto, los insectos aprenden a evitar situaciones en las que se ven expuestos a un calor excesivo, lo que implicaría, al menos, una experimentación mínima del dolor que es evaluada como nociva. Pero entonces, ¿cuáles podrían ser los criterios que sean indicadores de experiencia subjetiva del dolor? Aunando los criterios de Godfrey Smith y del filósofo de la mente Michael Tai, concluyo que podrían ser estos. 1. Ocuparse de las heridas y proteger las partes dañadas. Cuando en un experimento se tocaba a camarones con vinagre o lejía, estos cuidaban de la antena dañada
y la restregaban contra la pared del acuario. 2. Buscar sustancias químicas analgésicas. Por ejemplo, la presencia de analgésicos innatos en algunos caracoles y lombrices de tierra sugieren que pueden sentir dolor. Jonathan Birch y Heather Browning sostienen que se ha observado que los pulpos heridos muestran preferencia por una cámara que contenga analgesia. 3. Aprender a evitar determinados comportamientos y situaciones, como el aprendizaje de los insectos a evitar las situaciones de calor extremo, hasta el aprendizaje de un niño a no tocar una olla hirviendo. 4. Evitar situaciones dolorosas, salvo que exista una compensación en la que el beneficio sea mayor que el coste. A los cangrejos ermitaños se les proporcionaron electrochoques que podrían inducirles a abandonar su concha, pero ante el olor de la presencia de un depredador, se mostraban menos inclinados a abandonar las conchas en las que estaban refugiados. También eran reacios a abandonar las conchas si éstas constituían un mejor refugio que otras, y se halló un comportamiento exploratorio al salir de la concha, examinándola, lo que sugiere que intentaban encontrar el origen de la experiencia dolorosa. Ante esto, se argumentó que los crustáceos no pueden sentir dolor porque carecen de las áreas cerebrales implicadas en el dolor humano. Godfrey Smith, sin embargo, señala que tampoco tienen el cerebro con áreas visuales que son como las nuestras, aunque es evidente que pueden ver. Un ejemplo humano de este criterio es el de seguir haciendo ejercicio porque los resultados son más beneficiosos que el coste, que serían las agujetas. 5. Disminución de la alimentación. Como vemos en muchos perros, gatos, loros y cacatúas enfermos, muchas veces también los humanos dejamos de comer cuando sentimos dolor. 6. Comportamiento irritable y agresivo, que aumenta con la gravedad del estímulo nocivo. Signos físicos de estrés. Según Michael Tai, en un experimento se descubrió un aumento considerable de la frecuencia del latido de los opérculos, las aletas óseas que cubren las branquias, en las truchas inyectadas con veneno de abeja o ácido acético en comparación con las demás. Esto suele considerarse un indicador de estrés y los investigadores lo consideraron un apoyo adicional a su hipótesis de que las truchas inyectadas con veneno de abeja y ácido acético sienten dolor. En general, el patrón general de comportamiento que producen los peces es, en efecto, similar al que producimos nosotros en respuesta a la sensación de dolor, al igual que su reacción a los opiáceos. Por lo tanto, deberíamos preferir la hipótesis de que ellos también sienten dolor. Browning y Birch señalan que pulpos y calamares muestran comportamientos defensivos tras la exposición a estímulos nocivos. 7. Evitar o comportarse con cautela ante otros estímulos que se han asociado con el que produce la experiencia dolorosa. Por ejemplo, los animales que son víctimas de caza, como jabalíes o corzos, entre otros, han evitado volver a las zonas donde los cazadores les dañaron alguna vez, aunque en estos casos también está implicada la emoción del miedo. Los vídeos de animales en granjas y en mataderos muestran que los cerdos, las gallinas y otros animales considerados de granja evitan el contacto con las personas que los han rescatado, como en este caso de patos usados para foie gras que se juntan en una esquina ante la presencia de los que serán sus cuidadores en el santuario Gaia. El estímulo asociado con la experiencia negativa es el ser humano. Por supuesto, y al margen de que los experimentos mencionados nos ayuden a entender qué animales pueden sentir dolor y a establecer criterios para este, creo que sobra decir que me parecen extremadamente crueles. Creo que ningún investigador se atrevería a hacer tales cosas con personas con insensibilidad congénita al dolor ante una prueba para recuperar esta capacidad. O al menos me gustaría pensar que no lo harían.
Como es evidente, tampoco pretendo mostrar una imagen del investigador como un ser despiadado que disfruta causando dolor, y mucho menos generalizarla. La filósofa de la mente Marina Rakova expone que el dolor es una sensación desagradable que aparece ante la exposición de estímulos dañinos frente a neuronas sensoriales. Una sensación también relativa a la médula espinal, el tálamo y a la corteza, y que constituye uno de los muchos estados mentales que pueden poseer los animales. El etólogo Mark Bekoff y el filósofo de la ciencia Jesús Mosterín coinciden en que el dolor tiene su origen en la evolución biológica, cuya función es ejercer de señal de alarma con el objetivo de advertir al sujeto de posibles amenazas. El dolor ejerce como una capacidad que ofrece ventajas para la propia supervivencia. Los animales dotados de capacidad de trasladarse, que no únicamente de movimiento, deben sentir dolor para sobrevivir en su entorno. Casi todos los animales luchan para evitar el dolor, motivo por el que existen receptores para opiáceos en las neuronas de las ratas, los narcóticos, encefalinas del cerebro, el sistema de analgesia que es propio de, al menos, todos los animales vertebrados y la segregación de endorfinas en los centollos, las sanguijuelas o las arañas. Los peces también poseen la capacidad del dolor, dado que gozan de nervios asociados a la percepción del dolor y reaccionan a estímulos dolorosos. Tras las definiciones aportadas y los hallazgos científicos en torno al dolor que los animales son capaces de sentir, es conveniente estimar que de carecer de esta capacidad, los animales correrían riesgos innecesarios, por lo que probablemente no se desarrollarían, lo que desmiente la visión mecanicista de los animales que pervivió durante siglos. Del dolor se extrae el sufrimiento que, si bien el primero es provocado por enfermedades, heridas y lesiones, la prolongación de éstas, junto al hambre, la sed, el frío, el miedo, la angustia, la frustración, la soledad, el estrés o el disgusto, presentan uno o varios estados mentales capaces de expresarse corporalmente. Estos estados mentales forman parte de las emociones, de las que hablaremos a continuación, que el filósofo broncano denomina sistema emotivo y que forma parte de la dotación mental de un individuo, es parte de su vida mental. En referencia a la sintiencia, el aporte de Darwin es significativo, dado que demostró que la capacidad de sentir dolor en los animales se exterioriza a través de contorsiones del cuerpo, quejidos agudos y gritos, con la consecuente huida en la medida de lo posible. En sus investigaciones, Charles Darwin marcó un antes y un después con respecto al mundo de las emociones en su célebre obra La expresión de las emociones, en la que concluyó que las emociones se manifiestan a través de la fisiología y la expresión corporal. Detectó principalmente 3 emociones. 1. Miedo, el cual se manifiesta a través de temblores, siendo el terror la expresión máxima del miedo en la que predominan la sudoración, la piel pálida, la respiración acelerada, el pelo erizado y conductas como la huida o el desvanecimiento. En esta foto de Tras los muros podemos observar la expresión de terror en el rostro de un cerdo bebé sujetado por un operario de un matadero. Su expresión corporal también nos indica que intenta huir. 2. Alegría, expresada a través de temblores, al igual que el miedo, pero acompañada de movimientos y sonidos que no tienen objetivo alguno más que mostrar el inmenso placer que el individuo siente, como las cabriolas de un caballo o los ladridos de un perro. La alegría fue asociada con movimientos activos, como estos jabatos jugando. 3. Ira, mostrada a través de un corazón acelerado, palidez, respiración trabajosa, dientes que rechinan o se mantienen apretados, y en lo que respecta a la conducta, el aumento de volumen del cuerpo que advierte al rival, que a veces es un acto intencional ante el enemigo.
Hoy en día se conocen 6 emociones básicas, a saber, la alegría, el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa. Estas emociones básicas están relacionadas con las sensaciones corporales, tal y como anticipó Darwin, con el agregado de que, pese a ser involuntarias, según el neurocientífico Antonio Damasio, las emociones son imprescindibles en la toma de decisiones. Algo que defendía David Hume de forma intuitiva. Esta explicación la considero razonable por las siguientes razones. Primero, encaja con el comportamiento animal en lo que respecta a aquellos que, ante el intento de ser cazados por parte de humanos, evitan los lugares del suceso en situaciones posteriores, como explica el filósofo enfocado en la ética animal Óscar Horta. Segundo, se ajusta a la idea del juicio evaluativo del filósofo de la mente Fernando Broncano, en la que el animal ha evaluado una situación que le permite la toma de una decisión. Y tercero, el comportamiento del animal al que han intentado cazar confirma que el sistema emotivo conforma una trama de relaciones entre los sucesos del pasado y del futuro, según Broncano. Hecho que explica y confirma la vida mental de primates y otros animales capaces de comunicarse y efectuar conductas relativas al pasado experimentado y a la posibilidad de un futuro planeado a partir de la experiencia pasada. En la actualidad, los etólogos han identificado en los animales emociones combinadas que se traducen en compasión, la alegría de la risa y el juego compartido, la empatía, la vergüenza, la envidia y las denominadas emociones cronológicas, que se traducen en conductas como la venganza y la preocupación, actos que devuelven la ofensa al que ha dañado, y comportamientos que en su expresión corporal denotan la angustia de la preocupación. La conocida chimpancé Mama, que de Waal tanto menciona en sus libros, solía vengarse de las hembras de su colonia que no habían apoyado al alfa que ella quería, dándoles golpes como castigo. Dice el primatólogo que los elefantes que siguen a la matriarca que conoce los últimos pozos de agua del desierto, o la manada de lobos que va de caza, experimentan esperanza. La gratitud sería otra cronoemoción que se puede reflejar en actos como expulgar al otro o cooperar con él después de que ese otro le haya expulgado o haya cooperado con él. De hecho, el acto de expulgar a otro es muy común en las reconciliaciones de los primates. Sostiene de Waal que la emoción de la vergüenza se debe al comportamiento de grupo, ante el que ha cometido un acto no permitido o mal visto en su comunidad, y que la envidia, investigada con macacos y bonobos, a los que se les distribuía comida de forma no equitativa, se deba a un incipiente sentido de justicia o moral. Los macacos que veían que a otros individuos se les proporcionaban uvas, mientras que a ellos se les daba pepino, tiraban el pepino con indignación, mientras que los bonobos se mostraban angustiados si el resto del grupo no recibía la misma cantidad. Y no consumían nada hasta que veían cómo se distribuía el mismo alimento y en la justa medida al resto del grupo. Las emociones cronológicas y el juicio evaluativo muestran la plausibilidad de que los animales, o al menos una parte de ellos, poseen la capacidad de conciencia del pasado y del futuro. Con respecto a la envidia, se puede plantear la posibilidad de que se trate de una emoción que ha servido para la constitución de normas sociales en las sociedades animales y de protomoral o moral. ¿Cuáles deberían de ser nuestras respuestas ante estos datos? En palabras de Peter Singer, filósofo conocido como padre de la liberación animal, si un ser sufre, no puede haber justificación moral alguna para negarse a tener en cuenta este sufrimiento. Al margen de la naturaleza del ser, el principio de la igualdad exige que, en la medida en que se pueden hacer comparaciones grosso modo, su sufrimiento cuente tanto como el mismo sufrimiento de otro ser. Por tanto, el único límite defendible a la hora de preocuparnos por los intereses de los demás es el de la sensibilidad, entendiendo este término
como una simplificación que, sin ser estrictamente adecuada, es útil para referirnos a la capacidad de sufrir o disfrutar. Establecer el límite por alguna otra cualidad como la inteligencia o el raciocinio sería arbitrario. Quizá deberíamos replantearnos nuestros hábitos culinarios, de ocio y todos aquellos que impliquen animales capaces de sintiencia, y comenzar a tener en cuenta sus emociones, incluidas las complejas. ¿Y tú? ¿Cuáles crees que deberían de ser nuestras consideraciones éticas tras los datos aquí expuestos? Muchas gracias por escuchar este podcast, ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.